04:12 de la mañana, 7 de noviembre de 2025. El cielo sobre Ucrania se hundió en el caos absoluto. En menos de media hora, la Federación Rusa desató un aluvión de 45 misiles de crucero K-35 y 120 drones tipo Shahed, un paquete de ataque valorado en más de $200 millones. Los objetivos eran precisos: Kiev, Poltava y Dnipro, ciudades que albergan a casi 6 millones de almas inocentes. Moscú bautizó la operación como Golpe de Invierno. Ucrania, por su parte, la denunció como una agresión deliberada, una demostración de poder que sumió a ciudades enteras en una oscuridad helada. Pero en las entrañas de Kiev, el silencio dio paso a un cálculo implacable. Se puso en marcha la Operación Puerta Espiral. 30 cazas F-16, equipados con radares AAPG-68 mejorados y armados con misiles AIM-120 AMRAAM, un paquete de ataque que apenas rozaba los $4 millones, se infiltraron en el espacio aéreo ruso. Contaban con el apoyo de 35 drones UJ-22, cuyo humilde valor de $100.000 por unidad los convertía en el señuelo perfecto. Su meta, un complejo de energía nuclear tasado en $1.200 millones, protegido por el inexpugnable S-400 Triumph, el sistema Pantsir y la red de defensa aérea rusa, con un coste total de $500.000 millones. ¿Podrían 30 aviones de combate penetrar el muro de acero de Moscú, o serían tragados por las defensas multimillonarias de Rusia? Acompáñanos en este análisis. Dale me gusta y suscríbete para descubrirlo. El 7 de noviembre de 2025, a las 4:12 am hora de Kiev, la capital yacía bajo un manto gélido de oscuridad hasta que las sirenas rompieron el aire. En ese instante se desencadenó la ofensiva de invierno rusa. 45 misiles de crucero de origen iraní y 120 drones kamikaze tipo Shahed rasgaron el cielo nocturno, pulverizando 25 emplazamientos civiles e infraestructuras críticas en Kiev, Poltava y Dnipro. Fue el bombardeo aéreo nocturno más grande desde el inicio del conflicto. El caos se apoderó de las pantallas de radar ucranianas. Las alarmas aullaban en las bases aéreas. Una tormenta de misiles descendía directamente sobre núcleos poblados. «Activen todos los sistemas de defensa», bramó el comandante. 30 segundos después, las baterías S-300 y HIMARS iluminaron el firmamento. 36 misiles interceptores ascendieron como relámpagos. 9 proyectiles enemigos fueron desintegrados en el aire, pero el resto se abrió paso. Las primeras explosiones desgarraron el distrito de Obolón. Un bloque de apartamentos de 12 pisos se derrumbó en 19 segundos, sepultando a 87 residentes bajo escombros humeantes. Una escuela cercana quedó reducida a cenizas. Mochilas infantiles esparcidas sobre la nieve eran un testimonio mudo. A las 4:21 am, un hospital de maternidad perdió toda la energía. Enfermeras con los rostros cubiertos de hollín transportaron a 11 recién nacidos a través de pasillos llenos de humo, guiándose solo por el tenue resplandor de sus teléfonos. Al amanecer, a las 6:00 am, el saldo de bajas se confirmaba en 38 civiles muertos, 51 heridos y más de 9.000 personas desplazadas. Más de 620 edificios residenciales sufrieron daños irreparables. En solo 6 horas, la destrucción superó los $420 millones. La red eléctrica central de Kiev perdió el 45% de su capacidad, dejando a 1.2 millones de residentes a oscuras. Las estaciones de calefacción se detuvieron, los radiadores se enfriaron, supermercados ardieron hasta los cimientos en 3 horas. En Poltava, la temperatura descendió a T9 Circ Text Terinwachinno, 15 Trerubi. Familias desesperadas hicieron fila durante horas para conseguir agua caliente de emergencia. Los hospitales racionaron el combustible de los generadores. Solo quedaban 12 horas de electricidad para las salas de cirugía. Al amanecer, una de las instalaciones energéticas clave de Ucrania había sido destruida. Un símbolo de la intención de Moscú de someter a toda una nación por congelamiento. Pero en las profundidades de Kiev, en el búnker de mando subterráneo, el silencio se transformó en furia. Moscú lo llamó ofensiva de invierno. Kiev, el crimen de la nieve. Y mientras el humo se desviaba hacia el este, algo era ineludible.
Ucrania respondería, no con rabia ciega, sino con una precisión más gélida que la nieve misma. Cuéntanos desde dónde nos ves y cómo crees que debe responder una nación bajo asedio. Esa mañana, el sol aún no se había alzado por completo sobre el cielo de Kiev. El humo seguía en el aire cuando el presidente Volodymyr Zelensky descendió al centro de mando, excavado 18 metros bajo la residencia presidencial. Alrededor de la mesa se sentaron los principales generales de Ucrania, el director de inteligencia y el ministro de energía, rostros cenicientos por el agotamiento y la ira. Los informes eran devastadores: 45 misiles, 120 vehículos aéreos no tripulados, 420 millones en daños y una de las redes eléctricas críticas de la nación completamente aniquilada. Más de 1.2 millones de personas seguían sin luz. Si quieren congelarnos, dijo Zelensky en voz baja, haremos que ellos también sientan el frío. Esa frase marcó el nacimiento de la Operación Puerta Espiral, un contraataque diseñado no para la venganza, sino para la disuasión. El objetivo, la central nuclear de Kalinin, cerca del óblast de Tver, aproximadamente a 200 kilómetros al noroeste de Moscú, una instalación que emplea a más de 1000 ingenieros y personal civil, considerada uno de los pilares del imperio energético de Moscú. Atacarla no solo dañaría la economía, sino que humillaría al Kremlin hasta la médula. La Fuerza Aérea Ucraniana presentó sus herramientas: 30 cazas F-16 Fighting Falcon, recientemente modernizados con radares AAPG-68, capaces de detectar aeronaves enemigas a 150 mira, y armados con misiles AIM-120 AMRAAM que alcanzan Mach 4 y tienen un alcance de 100 kilómetros. Para apoyarlos, 35 UJ-22 Airborne UAV, valorados en solo $100,000, servirían de carne de cañón para exponer las defensas aéreas rusas. Frente a ellos, el S-400 Triumph ruso, un sistema de defensa de $800 millones, y baterías Pantsir S-1, valoradas en $15 millones cada una, protegiendo una planta considerada intocable. Dentro de aquel búnker sombrío, todos entendieron el riesgo. Ucrania había perdido 420 millones en una sola noche. Ahora, arriesgarían armas financiadas por EUU para golpear un objetivo de $1.200 millones. Y cuando Zelensky dio la orden, las palabras resonaron en la sala: que sepan que Moscú no es intocable. ¿Podrá el escudo intocable de Rusia detener la tormenta que Ucrania está a punto de desatar? 3:58 AM, 8 de noviembre de 2025. La noche en la frontera ucraniana era extrañamente tranquila, demasiado tranquila. Entonces, uno por uno, 30 F-16 Fighting Falcon rodaron por la pista helada cerca de la base aérea de Mirgorod. Sus motores tronaron como tormentas bajo el cielo estrellado, haciendo vibrar el suelo congelado. La operación Puerta Espiral había pasado del plan a la ejecución. Cada casa llevaba 2 misiles AMRAAM AIM-120 y una carga de bombas guiadas de precisión. Sus radares estaban fijos en la frontera rusa, mientras un pequeño y humilde avión, el UAV UGI-22, de $100,000, se lanzaba por delante. Su misión: atraer a la red de defensa aérea rusa al descubierto. A las 4:27 AM, el UAV violó el espacio aéreo enemigo. En 90 segundos, las señales de radar estallaron en el oeste de Rusia. Los sistemas Pantsir C-1 que protegían el complejo energético se activaron y fijaron el objetivo falso. 5 misiles interceptores, cada uno con un costo de $1 millón, fueron disparados al cielo. El resultado: una estela de humo blanco persiguiendo un dron que valía menos que un coche de lujo. Desde la sala de control de Ucrania, los oficiales observaban las pantallas encenderse en un silencio tenso. Iluminación de objetivo confirmada, dijo uno. Han mordido el anzuelo. Mientras la descarga de $5 millones golpeaba al señuelo y detonaba entre las nubes, el verdadero paquete de ataque ascendía desde 10.000 metros, evadiendo las firmas de radar con una formación precisa. Cada minuto que pasaba drenaba las arcas rusas. 7.3 millones en pérdidas operacionales se evaporaron, mientras que Ucrania perdió solo un dron.
pero los operadores de defensa de Moscú, cegados por sus propios sistemas de interferencia de radar, confundieron la señal fantasma con un ataque aéreo a gran escala. Los complejos S-400, con misiles de 2.5 millones cada uno, comenzaron a disparar al vacío. En menos de 5 minutos, más de 40 millones de dólares en municiones se desvanecieron. El cielo nocturno se borró por una inútil tormenta de fuego. Mientras tanto, por debajo del horizonte de radar, los F-16 volaban bajo, abrazando el terreno a Mach 1.2. Los pilotos apenas hablaban. Cada respiración coincidía con el ritmo de la guerra, calma, mecánica, certera. A las 4:36 am, el mensaje de comando se transmitió a través de canales cifrados. Fase 1 completa. Comiencen el ataque. La trampa había funcionado. El escudo de Rusia estaba roto. Y en los siguientes 10 minutos, se desarrollaría el error más costoso en la historia de la defensa aérea de Moscú. Una batalla donde 4 millones de dólares de acero ucraniano destruirían media docena de miles de millones de orgullo ruso. Creyeron que el señuelo era la amenaza real, pero la verdadera tormenta aún no había comenzado. Activa la campana para no perderte el momento en que el cielo sobre Moscú está a punto de estallar. 4:06 am, Oblast de Tver. El cielo nocturno brilló de rojo sobre la central nuclear de Kalinin. El orgullo de Rusia se convirtió en su secreto más vulnerable. 30 F-16, Fighting Falcon, penetraron el espacio aéreo ruso a 10.000 metros. Sus postquemadores dejaban cicatrices brillantes en el cielo helado. Cada jet portaba 2 misiles AIM-120 AMRAAM y bombas guiadas de precisión. Un paquete de ataque valorado en 3.8 millones, capaz de infligir cientos de millones en pérdidas en minutos. Debajo de ellos, el sistema de defensa S-400 Triumph, de 800 millones de dólares, y una red de baterías Pantsir S-1, con un costo de 15 millones por lanzador, se esforzaron por responder. A las 4:07 am, 12 interceptores por valor de 30 millones de dólares rugieron hacia arriba. Sus estelas se retorcieron en la oscuridad, buscando calor. En 90 segundos, 11 de las 20 amenazas entrantes fueron destruidas, pero los 9 restantes se abrieron paso, y lo que siguió cambió el mapa de la confianza rusa. 3 AIM-120 impactaron el complejo del reactor, cada uno llevando una ojiva de fragmentación de alto explosivo de 50 libras, detonando profundamente dentro de la sala del generador de vapor. La explosión atravesó la capa de contención reforzada, diseñada para resistir terremotos y ataques aéreos. Una columna de fuego se elevó a casi 1000 metros, visible desde 25 kilómetros de distancia. Segundos después, 5 misiles destrozaron la red de torres de enfriamiento y las cámaras de turbinas, colapsando 400 toneladas de acero y hormigón. El último misil golpeó la subestación eléctrica principal, cortando 2,4 gigavatios de la red de Moscú, suficiente para abastecer a 1.5 millones de hogares. El sector occidental de la ciudad se sumió en la oscuridad durante 14 minutos antes de que comenzara el desvío de emergencia. Dentro del centro de control reinaba el caos. 12 muertos, 470 heridos graves y 2.312 llamadas de emergencia inundaron las líneas de Moscú en 20 minutos. Las explosiones rompieron 3.800 ventanas, deformaron 7 puentes y causaron pérdidas industriales indirectas estimadas en 600 millones. Los hospitales cercanos, funcionando con energía de respaldo, trataron quemaduras y traumas sin parar durante 18 horas. A las 4:22 am, el reconocimiento lo confirmó. La planta ardía sin control. Las cámaras capturaron escenas de trabajadores huyendo bajo los escombros, un helicóptero sobrevolando el infierno en vano. Y a las 4:25 am, mientras los últimos F-16 cruzaban de vuelta al espacio aéreo ucraniano, una transmisión cifrada resonó en la sala de mando de Kiev. Objetivos neutralizados. El muro de Moscú está roto. 30 aviones, 4 millones en municiones, habían destrozado 1.200 millones en infraestructura, y la ilusión de la invencibilidad rusa. El equilibrio de la guerra moderna había cambiado. La velocidad, la precisión y la psicología, no el tamaño, ahora gobernaban los cielos.
6:30 am. Moscú despertó no a la luz del sol, sino al sabor de las cenizas. Desde el horizonte occidental, una columna de humo de 14 metros se elevaba aún desde el complejo nuclear paralizado. Dentro de la ciudad, los túneles del metro permanecían en silencio, y más de 2.3 millones de residentes enfrentaban apagones. La red energética había perdido 2,4 gigavatios, colapsando la energía en 7 distritos administrativos. Los semáforos se apagaron, los hospitales cambiaron a generadores de respaldo. El latido del corazón de la capital silenciado en una sola noche. A las 7:00 am, se convocó una reunión de emergencia en la sala de guerra subterránea del Kremlin. Al presidente Putin, pálido y sin expresión, se le entregó el primer informe de bajas. 30 muertos, 477 heridos, 1.000 trabajadores desplazados y $1.200 millones en pérdidas. La planta nuclear que había simbolizado la fuerza de Moscú era ahora una herida abierta, y sus imágenes ya se habían vuelto virales en todo el mundo. A media mañana, las agencias de inteligencia rusas confirmaron lo que el Kremlin temía. El ataque fue ejecutado por un escuadrón de F-16 ucranianos, utilizando cifrado estándar de la OTAN. Los datos satelitales expusieron la precisión. Cada impacto de misil estuvo a menos de 3 metros de su objetivo previsto. La humillación era total. A las 9:00 am, en toda Europa, la OTAN celebró una cumbre de emergencia en Bruselas. No hubo condena. En cambio, surgió un comunicado clasificado. Ucrania ejerció legítima autodefensa. Horas después, EEUU aprobó otro paquete de ayuda de $800 millones, incluyendo 250 UAV adicionales y módulos de guerra electrónica. En Kiev, las celebraciones fueron contenidas. El búnker de mando de Zelensky permaneció iluminado por pantallas que mostraban a Moscú en llamas. «Esto no es una victoria», dijo en voz baja, sino un mensaje de que el terror tiene un coste. Al mediodía, los mercados internacionales se tambalearon. El índice de energía ruso cayó un 11%, borrando 23.000 millones en valor en un solo día de negociación. El pánico se propagó por las bolsas globales, y mientras los incendios ardían hasta la tarde, el mundo se dio cuenta de algo irreversible. Un ataque ucraniano de $4 millones había paralizado una arquitectura de defensa rusa de 500.000 millones. Los muros de acero habían fallado, los algoritmos habían ganado, la guerra había cambiado para siempre. Se pueden construir fortalezas de hormigón y hierro, pero la historia siempre encuentra la manera de volar a través de la ventana. Al anochecer del 8 de noviembre de 2025, el fuego en el oeste de Moscú había disminuido, pero el mundo que dejó atrás nunca volvería a ser el mismo. Las orgullosas torres del Kremlin se erigieron contra un horizonte rojo, silenciosas, humilladas y expuestas. Por primera vez en décadas, la invencibilidad de Rusia había sido perforada no por el poder nuclear o la fuerza económica, sino por la precisión, el cálculo y la determinación humana. En Kiev, las luces volvieron a encenderse después de casi 40 horas de oscuridad. Las familias se reunieron en sótanos y huecos de escaleras, sosteniendo velas, susurrando oraciones. Habían perdido tanto: hogares, hospitales, barrios enteros. Sin embargo, la noticia del contraataque trajo algo que los misiles rusos no pudieron destruir: esperanza. Por primera vez, los ucranianos sintieron que el terror que caía del cielo podía ser respondido, medido y castigado. Los números contaron una historia que resonaría en los libros de historia. $4 millones en municiones habían destrozado $1.200 millones en activos rusos, expuesto las fallas de una red de defensa de $500.000 millones y perturbado a una nación de 140 millones durante más de 48 horas. Los economistas lo llamaron el ataque más rentable de la guerra moderna. Los analistas lo llamaron el día en que se reinventó la disuasión, pero para quienes lo vivieron, fue simplemente supervivencia. Al acercarse el amanecer, Zelensky se dirigió a su pueblo desde el búnker de mando. Su voz era grave pero firme. Intentaron congelar nuestra nación, en cambio, la despertaron. Esa frase daría la vuelta al mundo, reproducida en capitales y academias militares por igual. Porque la verdadera lección del fuego invernal no fue la destrucción,
fue la transformación. Demostró que la tecnología, el coraje y la precisión podían superar el miedo, la riqueza y la arrogancia, y que a veces la chispa más pequeña encendida en el invierno más oscuro puede prender fuego al mundo. Si este análisis te ha parecido profundo e informativo y quieres apoyar más desgloses como este, no olvides compartir este video, darle un me gusta y suscríbete al canal para que nunca te pierdas el próximo conflicto.